63,500 personas desaparecidas en este régimen de Morena y solo con esta actual presidenta, digamos, en estos apenas meses que lleva de gobierno, pues la cifra se ha disparado. ¿Por qué? Bueno, pues en estricto sentido, porque no solamente no reconocen el problema, sino no hay condiciones, no hay estrategia. Bueno, recordarle a la diputada López Rabadán, porque a veces su memoria es corta, que el desastre que nos heredaron en materia de seguridad, pues justamente es la consecuencia de la terrible política pública que implementó el presidente del PAN, Felipe Calderón, ese presidente que se robó la elección en 2006, que le declaró la guerra a México, y no solamente eso, que se asoció ni más ni menos a través de su mano derecha, Genaro García Luna, ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Eso es lo que representan los compañeros de Acción Nacional. Y efectivamente, a partir de este vínculo que ha tenido, que tuvo, muy lamentable, la política gubernamental de Acción Nacional, pues evidentemente las desapariciones tienen una relación directa con los homicidios dolosos. Que por cierto, déjame comentarte, Mariano, que se anunció en la mañanera de la presidenta, estamos en el nivel más bajo histórico desde que la tendencia cambió en 2019. Afortunadamente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados, no solamente en materia de la disminución de los homicidios, también en la reducción de los delitos del fuero federal, del fuero común, de robo a casa habitación, de robo a transportistas, de secuestros, es decir, está y es evidente la cantidad de resultados que se están dando. Por favor, Kenia López Rabadán deja de sacar raja política a todos los temas a nivel nacional. No proponen absolutamente nada. Salen a marchar, según ellos, para, pues sí, en favor de todo este tema de los padres y madres buscadoras y también por los desaparecidos. Estos mismos que generaron violencia en sus sexenios cuando ellos eran poder, no hicieron nada, detonaron todos los males de nuestro país y ahora se intenta apagar todo este incendio, todo esto que se mantiene en nuestro país con el tema del crimen organizado, con el tema también de la inseguridad y la violencia. Así se lo dice Arturo Ávila, diputado federal de Morena, a Kenia López Rabadán, y la deja totalmente callada. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Corre video. Kenia López Rabadán, diputada, bienvenida, muchas gracias por conectar esta tarde con nosotros, integrarte y poder platicar sobre este tema importante. Ya conocíamos la postura por parte del diputado Arturo Ávila, también ya escuchamos al diputado Moreira. ¿Cuál es tu versión, cuál es tu postura al respecto? Muchas gracias, querido Mariano. Estamos los tres en sesión, estamos en este momento sesionando aquí en la Sí, Cámara. sí, lo sé, sí. Un saludo, por supuesto, al coordinador del PRI y al vocero de Morena, que entiendo estará siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados vía híbrida a través de este dispositivo digital, pero a todos ellos, por supuesto, eh, reconocerle su trabajo y evidentemente, pues, hay cosas que no vamos a compartir y hay una claridad, hay dos visiones de país. Por un lado está la visión del régimen, del gobierno, que está empeñado en desaparecer a los desaparecidos. El gobierno está empeñado en seguir mintiendo porque sabemos es un gobierno populista, es un gobierno de frases bonitas, pero de realidades terribles. Las cifras de desaparecidos en este régimen cada vez son peores. Si fueron terribles y dolorosísimas con López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum se vuelven todavía peores. Estamos hablando de 63,500 personas desaparecidas en este régimen de Morena y solo con esta actual presidenta, digamos, en estos apenas meses que lleva de gobierno, pues la cifra se ha disparado. ¿Por qué? Bueno, pues en estricto sentido, porque no solamente no reconocen el problema, sino no hay condiciones, no hay estrategia para solucionarlo. A mí me parece que esto que pasó ayer en el Senado de la República es una vergüenza nacional e internacional. Ahora resulta que los señores y señoras senadoras de Morena, del régimen y sus partidos aliados, pues aprobaron hacer un extrañamiento, un exhorto para
que Oliver de Fruvier, que es, pues digamos, el presidente del CED, que es el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, sea destituido. Háganme el favor, digamos, al auditorio. Fíjense nada más el nivel de irresponsabilidad institucional que tienen los senadores del régimen. No pueden resolver los problemas de inseguridad, no pueden resolver los problemas de desaparición en México, no pueden resolver los problemas de salud en este país, pero quieren que la ONU destituya a personas que están tratando de poner un foco claro y público internacional sobre esta tragedia que pasa en México. Y bueno, para sumar a esta cantidad de irresponsabilidades, vemos a la CNDH, a esa Comisión Nacional de Derechos Humanos que está totalmente cooptada, arrodillada, que por cierto ejerce más o menos 1,000 millones de pesos al año, 1,000 millones de pesos al año de los impuestos de los mexicanos, y que en lugar de defender a las víctimas, en lugar de defender a las personas desaparecidas, a sus familias, defiende al gobierno y defiende al régimen. La verdad es que yo diría, es una serie de irresponsabilidades gubernamentales, pero la peor, la joya, digamos, la piedra, la roca, lo más inaceptable e inentendible de esta serie de acciones que van en contra de las víctimas es lo que la CNDH está haciendo. Yo hago un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a su titular, a todos quienes integran este organismo que antes era autónomo, que antes era independiente, que antes protegía los derechos humanos, a tener un alto, a tener dignidad y a defender no al gobierno, sino a las víctimas en este país. Gracias, diputada. Bueno, y al respecto, sí me gustaría conocer el punto de vista del diputado Arturo Ávila en nuestros comentarios y señalamientos que hace la diputada Kenia López Rabadán. Diputado. Bueno, recordarle a la diputada López Rabadán, porque a veces su memoria es corta, que el desastre que nos heredaron en materia de seguridad, pues justamente es la consecuencia de la terrible política pública que implementó el presidente del PAN, Felipe Calderón, ese presidente que se robó la elección en 2006, que le declaró la guerra a México, y no solamente eso, que se asoció ni más ni menos a través de su mano derecha, Genaro García Luna, ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Eso es lo que representan los compañeros de Acción Nacional. Y efectivamente, a partir de este vínculo que ha tenido, que tuvo, muy lamentable, la política gubernamental de Acción Nacional, pues evidentemente las desapariciones tienen una relación directa con los homicidios dolosos. Que por cierto, déjame comentarte, Mariano, que se anunció en la mañanera de la presidenta, estamos en el nivel más bajo histórico desde que la tendencia cambió en 2019. Afortunadamente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados, no solamente en materia de la disminución de los homicidios, también en la reducción de los delitos del fuero federal, del fuero común, de robo a casa de habitación, de robo a transportistas, de secuestros, es decir, está y es evidente la cantidad de resultados que se están dando. Yo te diría que el tema de las desapariciones sí es un tema grave, sí es un tema que implica corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. Y a diferencia de la diputada López Rabadán, yo le haría una invitación para que le dejáramos de sacar raja política a un tema que implica vidas de mexicanas y de mexicanos, a un tema que implica sin duda a madres desesperadas, ¿no? Y que el gobierno de México, el gobierno de la doctora, ha tenido una enorme sensibilidad. La secretaria de Gobernación ha recibido ya a las madres buscadoras, ha hecho compromisos presupuestales para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, ha llevado a cabo ya acciones legislativas que estaremos en los próximos días votando todas y todos los grupos parlamentarios. Yo soy de los que piensa que la colaboración internacional hay que tomarla siempre en consideración, sin que, reitero, los promotores de estas acciones internacionales tengan una influencia de cabilderos de la oposición, que así son, se han vuelto muy buenos en salir fuera del país
a cabildear y a presentar escenarios que no presentan un diagnóstico real de las cosas. Yo te diría, Mariano, ojalá y tomáramos las cosas con la seriedad con las que se deben de tomar. Le recomendaría yo a la diputada Kenia que le quitara el filtro donde se quita o no, porque si no, no se va a ver bien su gráfica y no se ha visto bien su gráfica. Es una recomendación que le hago con el compañerismo que tenemos, porque no se ve nada, ¿no? Y en segundo lugar, invitaría yo a que el tema lo tratáramos pues, con mucha seriedad, ¿no? Ya lo ha dicho el compañero Rubén Moreira, es un tema añejo, es un tema que lastima a mexicanas y a mexicanos, y yo invitaría a Kenia López a que nos ayude, a que se sume, a que le deje de sacar raja política a todo. Si no, mañana es un día, pasado mañana es otra cosa y después cambian por otra cosa. Yo creo que los problemas de nuestro país que ustedes nos heredaron, lo único que deberían de estar pensando es cómo se hacen responsables del desastre heredado y cómo nos ayudan a seguir dando resultados. Porque de que estamos dando resultados, Mariano. Muchas gracias, Mariano. A ver, me parece que es necesario decirle la verdad a los mexicanos y aunque la verdad no le guste a la gente del régimen, a los voceros del régimen, la verdad es esta. Es tristísima, pero es desafortunadamente lo que este gobierno ha construido. Fíjense nada más. Con el presidente Peña había 12 desaparecidos por día. 12. Con el presidente López Obrador había 22 desaparecidos por día. Con la presidenta Sheinbaum hay 42 desaparecidos por día. Pasamos de 12 a 22 a 42. La cifra es brutal, es dolorosísima. Lo que tendría que hacer el gobierno no es litigar con la ONU, no es pedirle a los senadores que traten de tapar el sol con un dedo. Lo que debería hacer este régimen es corregir sus errores. Y los errores que han hecho son muchísimos. Había un andamiaje, se habían generado instituciones y leyes para tratar de resolver el problema. ¿Cuál fue la decisión del régimen de Morena? Es pues que no haya dinero para las instituciones de búsqueda. Hoy, actualmente, en este año presupuestal, le bajaron el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Bueno, es increíble. No ha sesionado el Sistema Nacional de Búsqueda. Estas son las cifras. 42 desaparecidos y el Sistema Nacional de Búsqueda que se había generado precisamente para tener de manera, pues digamos, nacional, con datos, con experiencias y por supuesto con una estrategia nacional, el régimen decidió que no sesionara. Bueno, miren, algo que verdaderamente es inhumano. Se había creado en el sexenio anterior algo que se llamó Centro Nacional de Identificación Humana, que dijeron, wow, esta va a ser la respuesta. ¿Qué creen que le hicieron? Lo desmantelaron. Morena lo creó y lo desmanteló. O sea, le quitó todo, le quitó recursos, no tiene gente, no tiene personal capacitado, no tiene nada. Es una verdadera irresponsabilidad lo que hace este gobierno de Morena. Desapareció. México tenía un mecanismo de identificación forense. Lo desaparecieron. Bueno, es obvio que esto no tiene que ver con visiones de derecha o de izquierda, esto no tiene que ver con el gobierno, la oposición, tiene que ver con todas las fallas que han tenido en este gobierno. Si no hay presupuesto, si no hay reuniones de trabajo, si no hay personal especializado, si no hay una estrategia inteligente y eficiente con todas las instituciones, todas, porque estamos hablando de varias, cuando menos hay 5 instituciones involucradas que hoy no tienen ni personal capaz, ni recursos, ni por supuesto coordinación. Pues es lamentable porque lo que sucede es esta cifra. Lo que sucede es que si las personas desaparecen, se duplica, triplica o en este caso casi se cuadruplica. Fíjate nada más, por una persona desaparecida con el presidente Peña están desapareciendo 4.
con este gobierno. Pasamos de un desaparecido a 4. Eso es inhumano, es inmoral, eso no debe de permitirse. Y es increíble que cuando esta realidad aplasta, digamos, choca con lo que está pasando cada mexicano, cada mexicana en su día a día, pues la CNDH, en vez de decirles, oigan, pónganle presupuesto, oigan régimen, oigan gobierno, oigan, ustedes, señores de Morena, pónganle presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda o que sesione el Sistema Nacional de Búsqueda o dejen de desmantelar el Centro Nacional de Identificación Humana o pongan nuevamente el mecanismo de identificación forense a trabajar. En lugar de decir eso, lo que dice la CNDH es que no hay desaparecidos. Por supuesto que todo está mal y todo, digamos, está articulado para que lamentablemente dañe a las y los mexicanos. Muy bien, diputada, muchísimas gracias. Creo que perdimos